Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a ver un tema bastante interesante que es el tema de las depreciaciones de los activos fijos en las empresas, cómo funcionan y los principales elementos de la misma, más el asiento correspondiente de registro. Las depreciaciones. ¿Qué es la depreciación? Bueno, la depreciación es un concepto fundamental y que se refiere a la reducción gradual del valor de un activo fijo a lo largo de su vida útil. Esa es la definición más clara que le podemos dar. Eh, la depreciación es importantísima porque nos dice cuánto vale un activo fijo a lo largo de un tiempo determinado y si vamos a recuperar o no vamos a recuperar, o si el activo lo podemos vender a un precio de mercado, o simplemente le damos de baja total en la contabilidad y en el valor de la empresa, el valor corriente de la empresa. Tiene una connotación muy importante. Las depreciaciones son escudos fiscales debidamente autorizado en Costa Rica por la Dirección General de Tributación, y eso es un tema delicado. Debemos de seguir las reglas que establece la Dirección General de Tributación para no tener problemas en un futuro con Hacienda, ya que al ser un escudo fiscal es un gasto deducible permitido por ley, pero mal utilizado nos puede generar un problema fiscal porque estaríamos reduciendo mucho la utilidad de la empresa y por ende pagar menos impuestos, y esa es la parte que a la Dirección General de Tributación Directa no le agrada. Factores que causan la depreciación. Bueno, los activos en primer lugar tienen un desgaste dependiendo del tipo de activo. Si es un activo productivo, pensemos en una planta industrial en la cual los equipos de producción, pongan en lo que ustedes quieran producir, pan, derivados de maíz, bebidas saborizantes, bebidas alcohólicas, con el activo que ustedes quieran utilizar, tómenlo en cuenta, pero todos estos activos van a tener un desgaste natural que es por el uso continuo, ¿ok? Por la producción en continuo. Entonces, uno de los grandes elementos que causan la depreciación es el desgaste. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando la máquina empieza a generar fallos, hay que estar cambiando piezas, hay que estarle dando mantenimientos más seguidos, empezamos a tener paronazos o varonazos en el sistema productivo porque el equipo está dando fallos recurrentes. Eso se denomina desgaste y es uno de los factores. Después tenemos el uso. El uso. Puede que la máquina no tenga tanto desgaste porque es un equipo de muy alta calidad que tiene componentes que tienen una altísima durabilidad, pero entonces el otro factor de depreciación puede ser el uso, ¿verdad? Hay activos que a lo largo del tiempo pueden seguir funcionando, pero su uso le acelera su vida útil. Entonces ese es otro elemento que se toma en cuenta para determinar la depreciación. Ahora, por lo general en la actualidad los equipos están trabajando bajo una métrica que es horas de funcionamiento, horas uso. Después de 10.000 unidades, de 10.000 horas de uso, empiezan a fallar. Hay que hacer cambios o simplemente el equipo deja de funcionar. Lo utilizan mucho los equipos eléctricos, que llegan a un punto de que después de 10.000, 15.000, 30.000 horas de uso continuo, fallan, se desgastan, dejan de funcionar en su totalidad. Y después tenemos otro elemento que se llama obsolescencia tecnológica, que lo podemos ver en los temas de computadores, de servidores y de equipos informáticos, en los cuales
la vida útil de un equipo de estos es de 5 años, de 3 a 5 años dependiendo de el avance que tenga la industria tecnológica. Entonces, por lo general, los equipos de cómputo y servidores se deprecian en un valor de 5 años porque se vuelven obsoletos después de 5 años. Puede que el equipo siga funcionando, puede que el equipo tenga muy pocas horas de uso, pero la tecnología avanza, ya ese equipo no va a soportar programas recientes, va a requerir de cambios en sus componentes, discos sólidos, memorias, etcétera, entonces lo vuelven obsoleto muy rápidamente. Puede que casi no se utilice, pero pasaron 5 años y ya se volvió, como le dicen popularmente, un dinosaurio de la tecnología. Dentro de la gama de activos fijos depreciables tenemos la maquinaria y las herramientas en las plantas industriales, todo tipo de maquinaria que sirva para los procesos productivos pues es sujeto de depreciación. Las herramientas, hay herramientas costosas, muy costosas, que de igual manera tienen una vida útil y puede contabilizarse como un activo fijo dentro de la empresa que se puede depreciar. Luego tenemos los equipos de oficina, como ya les había dicho, equipo de cómputo, servidores, impresoras y cualquier otro software o equipo de cómputo que las empresas estén necesitando y que sean de uso corriente en su actividad normal de negocio. Luego el clásico, que es el mobiliario del equipo de oficina, sillas de oficina, escritorios, mesas, estantería, cajas fuertes, todo el mobiliario que tiene la empresa necesario para operar es susceptible de depreciación. Vamos a ver ciertas reglas en específico de depreciación. Los vehículos de la empresa, todo vehículo que haya sido adquirido para uso discrecional del personal de la empresa, sus directores, propiamente para atender la necesidad de la empresa, son susceptibles de una depreciación. Y por último tenemos los edificios. Ojo, una cosa es el edificio y otra cosa es el terreno. Entonces, los terrenos por lo general no son depreciables porque más bien adquieren plusvalía con el tiempo. El terreno, el edificio sí, porque el edificio se va a ir deteriorando conforme el paso del tiempo. Usted va a tener que estarle dando cierto mantenimiento continuamente, si no se le va a destrozar mucho más rápido y por ende es susceptible de depreciación. Ahora, antes de devolverme, tenemos otro tipo de activos tecnológicos intangibles, se denominan. Por ejemplo, las licencias de software. Las licencias de software son amortizables en un plazo X de tiempo permitido por la ley tributaria y se consideran también activos fijos, intangibles. Entonces, podemos pensar que los software, las licencias de software, los propios desarrollos de software que tienen las empresas, usted acumula todos los costos, los convierte, se le da un valor y lo puede amortizar como escudo fiscal. Eso es una nueva tendencia que se maneja en la contabilidad porque la contabilidad debe de ir evolucionando conforme a el avance de la sociedad. Ahora bien, estos son los elementos para determinar cómo se hace el cálculo de una depreciación. Entonces tenemos el costo inicial del activo. La norma nos dice, la norma internacional de información financiera con relación a este tema nos dice que es el precio de adquisición. Por ejemplo, nosotros compramos una máquina para producir refrescos gaseosos, ya sea en botella o en lata. El costo nos va a costar $30,000, por ejemplo. Ahora, no solamente ese valor el que le vamos a cargar como activo fijo a esa máquina,
Costos de transporte, ¿cuánto nos cuesta si la traemos del exterior? Porque si no está en Costa Rica debemos importarla, entonces todo el costo de importación debe sumársele a los $30,000. El costo de instalación, porque nos van a decir, bueno, para venir tiene que venir un técnico especializado, vale tanto la instalación. Y obviamente, si hay que hacerle mejoras a la planta para que esa máquina quede debidamente ubicada en un lugar estratégico en la empresa, pues también se suma. Entonces, todos los costos asociados para que ese equipo empiece a funcionar son parte del activo fijo y deben de sumarse al valor del activo. Ahora bien, son costos, no hay que sumarle los impuestos, porque los impuestos son deducibles y se utilizan para pagar menos impuestos, por ejemplo el impuesto al valor agregado. Eso no se le carga al valor del activo. Ahora, la vida útil. La vida útil es un periodo estimado en que el activo, valga la redundancia, va a ser útil, va a producir, va a ser eficiente, va a generar ingresos, es utilizado para la generación de ingresos por la empresa. Ahora, la vida útil, la empresa puede decir que el activo dura 30 años por estudios, análisis, lo que diga el proveedor del equipo, pero aquí y en muchas partes del mundo la vida útil la establece la Dirección General de Tributación con el debido uso y análisis que ellos le dan, porque es para meter un gasto deducible. Entonces, entre más años tenga ese activo vida útil, más gasto se le carga a la empresa, menos impuestos paga. Por ende, la Dirección General de Tributación establece o parametriza la vida útil aceptada por el Estado para depreciar los activos. Nadie le está diciendo a la empresa que no puede utilizar otro tipo de depreciación. Lo que pasa es que a la hora de presentar las declaraciones de impuestos va a tener que hacer un ajuste entre la depreciación dada por Hacienda y la depreciación que tienen internamente la empresa. Entonces eso se llama conciliación fiscal y se ve en una norma en específica, si no me equivoco, que es la NIC 12, conciliación fiscal, y por ende es muy delicado. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que presentar una depreciación aceptada por Hacienda, rebajar eso y luego ajustar en su contabilidad. Eso es válido, se puede hacer, pero es un poco más complicado. Entonces lo que hacen las empresas por lo general es que toman como base cierta lo que dice la Dirección General de Tributación, deprecian los activos en los años y periodos que establece y continúa su vida normal para no hacer tanta complicación. No es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que si usted tiene una diferencia de años entre la depreciación fiscal y la que usted tiene en su empresa, tiene que hacer esta consideración fiscal y tiene que ajustar los montos para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. Ahora, hay otra cosa que se llama valor residual, pero por lo general las empresas le ponen un valor residual de 0. Hay algunas que le dicen, bueno, este activo va a quedar con valor residual de $1,000, $2,000, X monto. Es muy antojadizo, entonces por lo general lo que hacen es que no le ponen un valor residual para depreciar en la totalidad del activo. Ahora, tenemos estos tres métodos de depreciación. El método de línea recta, que es el más sencillo y es el que más se utiliza en Costa Rica para depreciar los activos fijos. Tenemos el método de saldos decrecientes y el método de sumas de dígitos.
Fiscalmente Costa Rica acepta línea recta y suma de dígitos. Nosotros vamos a centrarnos en esta clase en el método de línea recta con un ejemplo para que ustedes vean cómo se realiza el cálculo de la depreciación. Es el más sencillo, el método de línea recta, porque distribuye de manera uniforme el costo del activo a lo largo de la vida útil. Entonces su fórmula es el costo del activo menos el valor residual entre la vida útil. Entonces, si el costo del activo es 10.000 y tiene un valor residual de 0, eso se divide entre la vida útil que nos dice Hacienda, digamos 10 años, y eso es el valor anual de depreciación que le podemos cargar en un periodo fiscal determinado por ese activo. Vamos con un ejemplo. Entonces, la empresa A adquiere mobiliario de oficina por un valor de $5.000. Tiene costos de instalación de $1.500 y transporte de $800. Se establece que su vida útil es de 10 años y tiene un valor residual de 1.000. Entonces, con base en esta información es que vamos a determinar la depreciación anual y la depreciación mensual. Entonces, el costo de adquisición son $5.000, le vamos a sumar el costo de instalación por 1.500 y el costo de transporte en 800. Vamos a tener un total de activo fijo de 7.300, va a tener un valor residual de 1.000 y una vida útil de 10 años. Entonces, tomando en consideración esta información, me voy a permitir ver la fórmula. Entonces, siguiendo la fórmula, costo del activo 7.300 menos el valor residual 1.000 me da 6.300 dividido entre la vida útil, que son 10 años. El costo anual de la depreciación de este equipo es $630, y si lo dividimos entre los 12 meses me da 52.50 de gasto mensual de depreciación. Entonces, ¿cómo vamos a cargar esto en la contabilidad? Por medio de los asientos de registro que ya ustedes han estado trabajando, y por ende deberíamos hacer los asientos mensuales. Hay personas en la contabilidad que no manejan sistemas de información, entonces a final de año lo que hacen es que corren las depreciaciones, lo cual no es correcto porque debemos presentar informes mensuales. Y el gasto de depreciación es un gasto mensual que deben de estar en los estados de resultados y en los balances de situación para presentar de manera eficiente los estados financieros. Entonces, tomando en consideración esto, podemos montar una tabla de depreciación, ¿ok?, del activo. Esto se hace en todos los activos de la empresa. Por eso los sistemas de información ya vienen incluidos, muchos vienen con inclusión de módulo de activos fijos para poder cargarlos en la fecha que corresponde, y uno le agrega la vida útil, los años de vida útil, el valor residual, y él automáticamente le hace el cálculo de la depreciación tomando incluso hasta las fechas de compra, ¿verdad? Porque no es lo mismo depreciar a principio de mes que a mitad de mes o a fin de mes. Entonces, vean que esta tabla dice valor inicial 7.300, gasto de depreciación por año 630, y vean que va quedando el saldo. Este saldo debe ser el neto que debe aparecer, por ejemplo, para ese año 1 en el balance de situación, que ese sería el activo fijo neto equipo A, que sería 7.300 menos 630,
6.630 es lo que debe aparecer en el balance. Para el siguiente año, el neto son 6.040, igual una depreciación de 630, y así nos iríamos hasta el año 10, en el cual vean que le queda un valor residual de 1.000, que eso fue lo que nosotros establecimos como valor residual. Ahora, ¿por qué valor residual? Si nosotros quisiéramos vender ese activo, sabemos que la contabilidad nos dice que va a tener un valor residual de 1.000. ¿Para qué es esto? Cuando nosotros vendemos un activo fijo, debemos, por regla fiscal en Costa Rica, de pagar un impuesto que se llama ganancias o pérdidas de capital, de bienes de capital. Entonces, la venta de un activo en la contabilidad, si era un activo productivo, nos va a generar un ingreso adicional. Hacienda nos va a decir, ok, págueme los impuestos. Y entonces, si yo no tengo un valor residual, yo lo vendí en 5.000, o lo vendí en 1.500, tendría que pagar, si tiene valor residual de 0, impuestos sobre 1.500. Pero como tiene un valor residual y yo lo vendí en 1.500, 1.500 menos el valor residual me da 500, entonces tendría que pagar impuestos sobre 500. Por eso es importante, y esa es la sugerencia que nosotros les hacemos a todos nuestros clientes, es póngale un valor residual estimado para que pague impuestos, pero no tenga que pagar sobre una base muy grande de impuestos. Ok, entonces, como ustedes pueden ver, estimados estudiantes, el gasto de depreciación es un tema muy delicado, pero en realidad es muy sencillo de calcular. Y viene la otra parte. Luego de hacer estos cálculos, nos toca determinar las cuentas contables en las cuales vamos a registrar estos movimientos. Entonces, vamos a tener las siguientes cuentas en la contabilidad: gasto de depreciación, que aumenta el gasto de la empresa en el periodo que está, reduciendo la utilidad del periodo, y una cuenta que se denomina depreciación acumulada, que es una contracuenta de activo. ¿Por qué se le denomina contracuenta de activo? Porque va a estar en la parte de activos, pero tiene una connotación: aumenta el haber y disminuye en el debe, que es totalmente diferente a una cuenta de activo normal, que aumenta en el debe y disminuye en el haber. Por eso se denomina contracuenta de activo. Esas son las dos cuentas. La cuenta de gasto de depreciación se va a reflejar en estado de resultados, y la depreciación acumulada se va a reflejar en balance de situación. Como siempre, el asiento. Entonces, por ejemplo, fecha el 20 del 11, va a estar el gasto de depreciación de equipo A. ¿Por qué al debe? Porque los gastos aumentan al debe y disminuyen al haber, y la depreciación acumulada que va al haber, y como es una contracuenta de activo, aumentan el haber y disminuyen el debe. Y un detalle: registro de depreciación acumulada del mes X para el activo A. Y así sería el tratamiento de los asientos que tiene en la contabilidad cualquier activo fijo. Todos los meses debe correrse este asiento. Si no aparecen gastos de depreciación en la empresa y tenemos activos fijos, esos estados financieros no reflejan la realidad económica de la empresa en un momento determinado. Por eso es tan importante que los contadores, los gerentes financieros, los administradores de los socios siempre sepan un poco de contabilidad para que puedan entender la realidad de su negocio, y también hacer evaluaciones tipo mini auditoría empresarial para determinar si el personal está realizando su labor de manera eficiente. Porque si bien es cierto, la contabilidad es un tema técnico, los administradores deben de manejar esta información, los socios deben de manejar esta información, y también en la parte legal
es importante porque los abogados, cuando se vuelvan notarios y tengan que presentar ganancias o pérdidas de capital, van a tener que solicitar este tipo de informaciones para poder presentar de manera correcta esos impuestos. Si no me equivoco, ahora le toca al notario, una vez que realice un acto de compra-venta, pues hacer esta declaración de impuestos. Impacto en los estados financieros. En los estados de resultados, no lo hablé ahorita, lo expliqué. Disminuye la utilidad del periodo. Evita la sobreestimación de las ganancias de la entidad. Esto es muy importante porque a mayores ganancias, mayor pago de impuestos. Con buenas depreciaciones bien calculadas, esto es un efecto de minimización del pago de impuestos. Y también es importante porque a nivel operativo, jóvenes, los gastos de depreciación nos dicen cuánto dinero deberíamos estar previendo a futuro para la reinversión en activos fijos. Un caso muy clásico es los equipos de cómputo de empresas de tecnología, en los cuales el gasto de depreciación si está muy bien manejado, nos dice que a los 5 años ese gasto de depreciación va a ser el dinero que yo voy a necesitar para reinvertir en la compra de nuevos equipos. Entonces, eso afecta muchísimo la planificación financiera, la obtención de flujos de capital, la salida de flujo de efectivo, flujo de plata, que todo gerente financiero y todo inversionista pues debe tenerlo súper pendiente. En el balance general nos va a decir exactamente cuál es el valor neto de nuestros activos fijos, y eso va a sopesar mucho en ciertos indicadores financieros, como por ejemplo cuánto activo tengo versus cuánto pasivo, si mis activos son capaces de estar al frente y poder pagar mis pasivos. Esos son indicadores financieros que son muy importantes de analizar, lo analizan mucho los gerentes financieros, el contador financiero también, y también eso deja mucho a la vista a nivel de inversión de bancos, porque los analistas de bancos miden mucho la capacidad de prestar dinero con relación a si tiene una buena cantidad de activos. Entonces es muy importante manejar un muy buen registro de las depreciaciones. Y a nivel de estados de flujo de efectivo, que es uno de los juegos de estados financieros que ustedes ya vieron por encima en clases anteriores, esto es un gasto que no genera salida de efectivo, pero sí se toma en cuenta para las futuras inversiones de planificación financiera y requerimiento de efectivo. Entonces, recordemos que los negocios se basan en entradas y salidas de dinero, ingresos y gastos, o aportes de capital. Entonces, si la empresa por sí sola no está generando grandes flujos de efectivo, los inversionistas tendrían que aportar ese dinero para hacer el recambio de activos fijos. Y si realmente el negocio no está con muy buen flujo de efectivo y quieren hacer otra inversión en otros activos o en otro negocio, pues esto es un factor clave que sirve mucho para determinar cuánto dinero necesita una empresa para que esté funcionando con normalidad, pagando todas sus deudas, pagando salarios, pagando impuestos, que esté totalmente al día en sus obligaciones. Porque recordemos que un negocio, como tiene ingresos, tiene gastos. Entonces es súper importante cumplir en tiempo y forma con las obligaciones, los pasivos que se genera por la operación normal de negocio, pagar los salarios obviamente, pagar las cargas sociales, pagar los impuestos, pagar las pólizas de seguro, pagar lo que tenga que pagar la empresa, y también pues que le quede dinero para seguir operando.
Toma de decisiones, lo que les estaba diciendo, planificación de inversiones, conocer la tasa de depreciación y la vida útil, entonces nos permite hacer una compra, una recompra de activos fijos muy eficiente. Nos sirve también para determinar presupuesto de mantenimiento. ¿Por qué? Porque si un activo empieza a darnos mucho problema, tenemos un gasto de depreciación y lo correlacionamos con los gastos de mantenimiento, nos daremos cuenta si efectivamente la tasa de depreciación estuvo bien o estuvo mal, o algo está pasando. Cuando empezamos a ver que tenemos una depreciación X, pero le estamos metiendo mucho gasto de mantenimiento a ese equipo, entonces esos dos elementos nos ayudan a mejorar el presupuesto, la operativa y prever cuánto dinero vamos a tener que tener para comprar un equipo nuevo que en cierta fecha me vuelva a generar el mismo gasto. Eso es un juego financiero muy importante que debemos de manejar siempre. Un buen presupuesto de operación, una buena contabilidad, muy buenos registros y muy buenos análisis de la situación de negocio. Beneficios fiscales, que esta es la parte más importante de las depreciaciones. Es un gasto deducible de impuestos, y al ser un gasto deducible de impuestos, muchachos, tenemos un problema. Vamos a tener siempre la administración tributaria verificando que realmente las cifras de depreciación están acorde con lo que ellos dicen. En el momento que ellos detecten que se está metiendo más gasto de lo que ellos autorizaron, vamos a tener un problema. Nos van a reclasificar y una vez que nos reclasifiquen eso, nos van a cobrar los impuestos respectivos sobre ese abuso en la depreciación, en ese gasto. Entonces, es vital y clave que los contadores, administradores y personas que manejan la parte tributaria validen que estas depreciaciones están acorde con la Ley General del Impuesto sobre la Renta y su reglamento. De hecho, en el reglamento de la Ley General del Impuesto sobre la Renta nos dice cuáles son los años de vida útil, tanto de suma de dos dígitos como en línea recta. Y eso es lo que hay que acatar, ¿verdad? Y una muy buena aplicación, pues obviamente nos ayuda a manejar mayores flujos de efectivo y una maximización fiscal, que eso es lo que nos interesa. Ojo lo que estoy diciendo, no es no pagar impuestos, es pagar los impuestos de ley conforme a la ley, no violentar la ley, porque entonces ahí sí estaríamos cometiendo un delito que es evasión y fraude fiscal, y de eso no se trata. La contabilidad tiene que dar números claros y concisos para evitar que este tipo de situaciones no caigan en un abuso y que después la empresa entre en grandes problemas. Básicamente, jóvenes, esta sería la clase de hoy de depreciaciones. Voy a dejarles una tarea para que ustedes la realicen en el transcurso de la semana. Como siempre, lean el material, está el chat en el cual pueden preguntar, está el correo, y lo importante es que ustedes no se queden con las dudas para su desarrollo profesional. Recordemos que un profesional, chicos, no es el que tiene un título, es el que sabe hacer las cosas bien, y un título nos da todavía mayor responsabilidad como profesionales en hacer las cosas de manera excelente. Entonces, de mi parte les agradezco su atención y quedo atento durante la semana a cualquier duda y consulta. Que la pasen muy bien. Muchísimas gracias por su atención.